Javier Bobomaní. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenidos a este conversatorio que trata el tema Libertad de Prensa en el Perú, retos, resistencia y responsabilidad social. Este conversatorio lo que busca es poner un poco en el plano profesional y en el plano académico el tema de la libertad de prensa, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Para ello, tenemos este conversatorio que nos va a servir no solamente a los estudiantes de comunicación, sino básicamente todo el público que se pueda unir a las redes sociales para entender un poquito más desde la visión de nuestros pasecanos, entender la importancia de celebrar este día desde todo aspecto. Pero antes de iniciar este conversatorio, queremos invitar a nuestra directora de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, la doctora Vanessa Oviedo Medrano, para que nos brinde unas palabras de inicio y bienvenida de este conversatorio. Doctora, por favor. Muy buenas noches, tengan todos los presentes y nuestros tres decanos que gentilmente están cediendo su tiempo para poder ilustrarnos sobre la importancia de la presencia de libertad de expresión. Es un tema que lo estamos desarrollando luego de haber transcurrido algunos días de celebrarse este día tan importante. Yo quiero agradecerles a ellos por este esfuerzo, este espacio que están teniendo, y también sé que van los resultados y que este conversatorio va a ser muy fructífero para los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Vanessa Oviedo, directora de la Escuela Profesional de Comunicación. Bueno, para iniciar este conversatorio es importante quizás poner un poco en contexto lo que estamos celebrando. Esta semana ha sido importante no solamente a nivel mundial, sino para nuestro país, porque hemos tenido la bendición de tener un papa peruano. Pero también para los periodistas, esta semana, estos días han sido importantes porque hemos podido celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa a nivel internacional. Sin embargo, no sé si el término exacto sea celebrar, pues justamente un informe de la Defensoría del Pueblo señaló de que hasta ahora, hasta lo que va del año, han sido asesinados 2 periodistas a nivel nacional, en Iquitos y en Ica. Y esa situación es preocupante. Pero para poner un poco de contexto lo que, entre comillas, estamos celebrando, debemos mencionar que el Día Mundial de la Libertad de Prensa fue proclamado en la 26ª Conferencia General de la UNESCO en 1991. Este día conmemora el aniversario de la declaración de Wichita en un documento sobre los principios de la libertad de prensa en 1991 por periodistas africanos. Justamente, ¿no?, en su página oficial de la UNESCO señala, ¿no?, que el día 3 de mayo sirve para recordatorio para los gobiernos de la necesidad de respetar su compromiso con la libertad de prensa, y también es un día de reflexión para los y las profesionales de los medios sobre las cuestiones relacionadas con la libertad de prensa y ética profesional. Igualmente importante, el Día Mundial de la Libertad de Prensa es una jornada de apoyo a los medios que son objeto de restricciones o amenazas a su libertad. También es un día de homenaje a los y las periodistas que perdieron la vida en el ejercicio de su labor informativa. Y ese tema no es menos importante para nuestro país. Hace unos días salió también un reporte de Reporteros Sin Fronteras que señala que nuestro país se ubica dentro de la clasificación mundial de la libertad de prensa en el puesto 130 de 180 países dentro de esta clasificación. Entonces, este día nos sirve para entender un poco más la importancia de la libertad de prensa también en nuestro país a nivel mundial. Para esta primera parte, invitamos a la doctora Carola Lara Manchego, que nos va a disertar sobre el tema de libertad de prensa y violencia contra periodistas. La doctora es precisamente doctora en Ciencias, especialidad de Comunicación y Desarrollo, maestra en Ciencias con mención en Comunicación, actual decana nacional del Colegio de Periodistas del Perú, más decana del Colegio de Periodistas del Perú, Consejo Regional de Arequipa, periodos 2016, 2017 y 2011-2013. Presidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Periodistas del Perú, gestión 20 y 21, ex primera vicedecana nacional del Colegio de Periodistas del Perú en el año 2018-2019, y también docente principal de nuestra Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Doctora Carola Lara, le invitamos a su disertación. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos los presentes, especialmente a la directora Vanessa Oviedo de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, y a nuestros colegas Robert Silva, Guillermo Raúl Guamaní, paz decanos del Colegio de Periodistas de Arequipa, así como a nuestro colega John Díaz Torres y todos los alumnos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Realmente este es un espacio muy importante en el que vamos a participar con algunos temas. Hubiese sido muy importante de pronto hacerlo presencialmente, pero si ustedes me permiten, voy a compartir una diapositiva para podernos ver. En la forma virtual creo que ayuda mucho este tema. Ustedes me dicen, por favor, si se ve, se aprecia. Sí, doctora, podemos ver los diapositivos. ¿Sí? Ok, muy bien. El tema que me ha tocado desarrollar el día de hoy es la libertad y violencia contra los periodistas en el Perú. Y en estos últimos tiempos hemos visto y hemos sido testigos a través de las diversas informaciones de lo que ocurre en muchas regiones de nuestro país. Vamos a poner un poquito en contexto el tema de la libertad de prensa. La libertad de prensa no es un lujo ni una concesión de poder. Es un derecho fundamental y una condición indispensable para el funcionamiento de una democracia. De tal manera que nosotros, como periodistas, somos ese pilar fundamental, esa piedra angular para la sociedad. Sin embargo, en el Perú, esta libertad viene enfrentando una amenaza creciente: la violencia contra quienes ejercen el periodismo. Y eso lo estamos viendo desde diversas formas, lo vamos a explicar más adelante. Hoy más que nunca es necesario analizar esta problemática de manera crítica, categórica y con profundo sentimiento de responsabilidad, especialmente frente a ustedes, estudiantes de periodismo, que pronto asumirán ese rol tan importante como informadores para el público. Hace poco hemos sido testigos de 2 casos
que se ha suscitado en nuestro país. El año pasado asesinaron a un periodista en Iquitos. Perdón, el primero ha sido en Ica. Y este año, hace poco, este mes, a un colega también de Iquitos. Ambos trabajaban en un medio de comunicación radial, eran muy críticos, cada uno con su estilo, ¿no? Eran muy críticos al gobierno regional y al quehacer de sus autoridades en su localidad. Hasta el momento no hemos recibido una explicación de parte de las autoridades encargadas de la investigación. Solamente hablamos de presunciones, pero lo que sí es cierto es que al cometer este delito pretenden amedrentar a los periodistas, a callar, silenciar. El derecho a informar y ser informado son fundamentos esenciales y eso se estipula en el artículo 2, inciso 4 de la Constitución del Perú, que garantiza la libertad de expresión, información, opinión y difusión. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos respalda estos principios a nivel internacional. Sin embargo, la distancia entre la ley y la realidad es cada vez más alarmante. Pareciera que fuera solo un saludo todos los derechos que tenemos en nuestra Constitución. Falta que articule el sistema judicial en forma conjunta para hacer justicia realmente frente a tanta violencia que venimos viendo en nuestro país. El ejercicio del periodismo se ha convertido en una profesión de alto riesgo, no solo por factores de inseguridad ciudadana, sino también por las represalias del poder político, económico y criminal. Lo vemos con nuestras autoridades nacionales que desacreditan al periodista en sus diversas actividades que vienen realizando a través de los medios de comunicación. De igual manera, las autoridades del gobierno regional, local y justamente personas que hacen actividades ilícitas en nuestro país. Estas cifras y hechos vienen alarmando a nuestro Perú. Según fuentes confiables, en el 2023 se registraron más de 200 agresiones a periodistas, siendo las regiones más afectadas Lima, Cusco, Ayacucho, Piura y Arequipa. En enero del 2023, el periodista Christopher Acosta, de Latina, por ejemplo, fue condenado judicialmente por una biografía crítica, donde evidenciaba el uso del aparato judicial para la censura indirecta. Felizmente, este caso fue archivado. En el 2022, el periodista Henry Córdoba fue asesinado en Andahuaylas, Apurímac. Su muerte continúa impune. En Ucayali, recientemente, el periodista Juan José Torres fue víctima de un intento de intimidación por una cobertura crítica a autoridades locales. Y casos como el de Juliana Oxenford, quien recibe amenazas en forma recurrente, y medios como IDL, reporteros que sufren hostigamiento sistemático, muestran que el problema no distingue entre niveles ni enfoques. Ser periodista es un blanco constante. El día de hoy también, hace pocas horas, he recibido la llamada del decano de Ucayali, quien me comunicaba que hace pocas horas habían baleado un carro de un periodista. Y hasta el momento seguimos en esa suma de constantes agresiones a los periodistas. Vamos a ver los tipos de violencia que se presentan contra estos periodistas. Por un lado, la física, golpes, lesiones, asesinatos, ¿no? Que se perciben con algunas denuncias que hacen los colegas periodistas y es una forma recurrente en estos últimos años. De otro lado, también psicológica, ¿no? Donde reciben amenazas, les hacen seguimiento, vigilancia o también hostigamiento, ¿no? Son fórmulas que utilizan algunas personas que les incomodan realmente el trabajo periodístico por sus actos nada claros, nada honestos. Estamos hablando de algunos representantes de algunos sectores del poder. Digital, ciberacoso, hackeos, difamaciones en redes. Esto es muy recurrente, lamentablemente, en este aspecto digital. Lo vemos que se presenta en muchos aspectos, con palabras bastante soeces a periodistas, especialmente a mujeres periodistas. Judicial, demandas temerarias, acoso legal. Generalmente es una fórmula, es una práctica de muchas autoridades que tratan de acallar al periodista. Laboral, censura interna, precarización, despidos por la línea editorial. En este sentido, es bueno recordar que más del 90% de los medios de comunicación a nivel nacional son privados. Por lo tanto, tienen una línea editorial a quien de alguna manera se deben los periodistas que laboran allí. Pero de otro lado también, los medios de comunicación del Estado están manejados por las autoridades y la línea política que corresponde, de tal manera que en ambos casos vemos que esta línea editorial influye. Estos ataques no son hechos aislados, son parte de un patrón sistemático de vulneración de derechos y silenciamiento del disenso. Consecuencias del silenciamiento. La violencia contra periodistas no solo afecta a las víctimas directas, sino que empobrece el debate público. Esto afecta y desinforma a la sociedad y fortalece estructuras corruptas o autoritarias. El miedo lleva a la autocensura y la autocensura lleva al silencio informativo. En zonas de conflictos o narcotráfico como el Brain, por ejemplo, muchos reporteros evitan cubrir hechos de alto interés público por falta de garantías, dejando a la población desprotegida informativamente.
es bastante, estos actos de violencia realmente no solamente afectan a los periodistas, no solamente afectan a la familia de los periodistas, afecta también a la sociedad en general. Eso es lo que debemos tener en cuenta y reflexionar en este espacio que nos está dando la universidad. Conclusiones a las que podemos arribar. Tenemos que hacer un llamado de acción. El periodismo libre es un servicio público, no puede estar supeditado a intereses particulares, ni mucho menos al miedo. Los futuros periodistas deben formarse con ética y coraje, con conciencia crítica, sensible, social. No es suficiente saber redactar, hay que saber resistir. Es urgente una reforma legal y política que garantice la protección efectiva de los periodistas y sancione ejemplarmente a sus agresores. Las universidades tienen la misión de formar periodistas comprometidos con la verdad y la justicia, no solo con la técnica. La ciudadanía debe comprender que sin periodismo libre no hay fiscalización, transparencia ni derechos garantizados. Nosotros, como autoridades y dirigentes del Colegio de Periodistas del Perú, llamamos a la reflexión a los periodistas estudiantes para que se comprometan consigo mismos para ejercer y practicar esta noble profesión que contribuye al bien común, que contribuye a formar ciudadanía para ejercerlo de una manera correcta y sobre todo respetando los derechos de las personas. Es imprescindible que los periodistas que estudian en la academia, en la universidad, den ese valor agregado cuando estén en los medios de comunicación, inclusive en las instituciones que les toca laborar en la especialidad, ya sean instituciones públicas, del Estado, privadas o posiblemente en sus propias empresas. Es indispensable que los periodistas den el ejemplo de un manejo transparente, honesto y responsable. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carola Lara. Excelente ponencia sobre este tema, que es muy importante tener en consideración, sobre todo de la visión suya como decana nacional del Colegio de Periodistas. Y bueno, también agradecemos a los más de 109 participantes en este momento que están justamente en la sesión MIC y también a los muchos que entendemos están también viendo la disertación de nuestros queridos colegas desde las redes sociales. Ahora queremos dar pase a nuestro colega, el doctor Robert Silva Fernández, que nos va a hablar sobre el tema formación profesional y responsabilidad social. Él es doctor en Comunicación y Desarrollo, maestro en Ciencias, Educación, especialidad de Educación Superior, más decano del Colegio de Periodistas del Perú, Consejo Regional Arequipa, periodo 2020-21, y docente principal de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Estimado doctor Robert, muy buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, John. Gracias más bien por la presentación. Igualmente agradecer a nuestra directora de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, la doctora Vanessa Oviedo Medrano, y también la participación, por supuesto, de nuestra colega y amiga, más decana en su momento, pero ahora es decana nacional del Colegio de Periodistas del Perú, la doctora Carola Lara Manchego. Igualmente también al doctor Diego Rivera, que en estos momentos está encargándose de la transmisión. Y quiero saludar exclusivamente a todos nuestros estudiantes que se encuentran en estos momentos en la sala MIT y también al público en general que está en estos momentos a través de las redes sociales como Facebook e Instagram. Bien, precisamente nosotros hasta hace unos días habíamos conversado con la doctora Vanessa para ver este tema relacionado a la libertad de prensa y la libertad de expresión, producto de los últimos hechos que se vienen registrando, asesinatos, como lo ha contado ya la doctora Carola Lara Manchego, al igual que amedrentamientos, no solamente desde el punto de vista verbal, sino también físico. Por ejemplo, hoy día, me parece que ayer fue una colega que trabaja en el gobierno regional, pues ha tenido un comportamiento ciertamente irregular con la prensa, y esto no es nada bueno ni nada positivo, porque deja pues mal parado definitivamente a lo que significa nuestra orden profesional y también a los periodistas. Creo que deberíamos tener mucho cuidado con ello desde el punto de vista ético, desde el punto de vista profesional, ¿no? Ese comportamiento deberíamos tener, ¿no? Con un mejor nivel, si de repente podemos decir. Pero y hablando de nivel, yo creo que es necesario que toquemos este tema del que nos ha presentado precisamente nuestro colega y amigo John Díaz, el tema de la formación profesional del periodista. Y es que para tener una buena formación de periodista tenemos que pasar definitivamente por las aulas, ¿no? Y implica una adquisición de conocimientos y habilidades y también competencias. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que yo me estoy formando en la universidad, tengo que adquirir esas habilidades a pesar de la vocación que pueda tener yo. Sin embargo, esas habilidades las puedo demostrar y profundizarlas un poco más. Y las competencias las voy a poner en marcha cuando ya esté en el campo, ¿cierto? Cumplir con todo ese rango, que es parte también inclusive hasta de la propia acreditación, las habilidades y competencias. Antes se medía precisamente el trabajo de los conocimientos de los estudiantes a través solamente de objetivos. Ahora no. Ahora es por habilidades y también por competencias. También en la propia formación de los propios periodistas está relacionado la formación académica con ser una buena persona, ¿no? Todos los periodistas tenemos que ser buenas personas, tenemos que tener buen comportamiento, tener un buen sentido humano, muy responsables, y al margen de ello tener un pensamiento crítico, responsable.
Cuando hablamos de pensamiento crítico responsable, estamos hablando de que nosotros tenemos que aprender a hacer crítica y también a recibir, por el contrario, también la propia crítica, pero de una manera, digamos, humilde y con mucho cuidado, sin llegar a irresponsabilidades que al final nos pueda traer consecuencias. Esa es parte precisamente de la formación. Otra parte que podemos destacar de la formación de los periodistas es la adaptación definitivamente a la era digital. Ustedes saben que ahora ha cambiado la era digital, ya no es el tema de la televisión, por ejemplo, que se manejaba anteriormente, sino, por ejemplo, ahora ya es totalmente diferente. Manejamos una televisión terrestre diferente, digital, y ahora la utilización de famosas herramientas como, por ejemplo, la inteligencia artificial, que está siendo actualmente muy utilizada por varios colegas a nivel nacional, pero que a veces no guardamos los niveles de caso para aceptarlo o tenerlo en cuenta, la inteligencia artificial, sino que abusamos inclusive de la inteligencia artificial. Existen algunos periodistas a nivel no solamente local, sino a nivel nacional, que utilizan la inteligencia artificial, pero sin pasar, por supuesto, por conductos regulares, es decir, por una tamización, por una jerarquización de ideas. Yo puedo decirle a la inteligencia artificial que de repente me haga de repente un texto referido, se me viene la idea, a lo que es comunicación. Entonces la inteligencia artificial me va a lanzar o me va a responder qué cosa es comunicación, pero yo tengo que amoldar ese tema, o sea, ayudar, ¿no? No es una herramienta completa que finalmente te va a resolver el problema. Nosotros también tenemos que ayudar a resolver ese inconveniente. Yo diría que es una herramienta pero tan indispensable, tan importante en este momento, pero hay que saberla utilizar, yo creo, para descubrir y dar información, ¿no?, directamente a la colectiva. Juan Gargueres Regal, por ejemplo, que es un destacado docente de la la Pontificia Universidad Católica del Perú y también docente de la Universidad Nacional de San Marcos, decía lo siguiente: ahora los periodistas deben ser multidisciplinarios. Un periodista tiene que saber de audiovisuales y de desarrollo de los propios contenidos. Y justamente, ¿no?, ahora ya los contenidos se manejan a través del Facebook, a través de presentaciones en vivo, y se maneja, por ejemplo, el tema de los audiovisuales de una manera ya diferente. Ya no hay las famosas cámaras que teníamos, ¿no?, las Video 8. Ahora ya con un celular yo puedo transmitir tranquilamente desde un lugar y hasta cualquier parte del mundo. Un celular teniendo, por supuesto, la base del Internet, ¿no? Y esa parte de la formación también es precisa, que debe alcanzar todas las universidades. Y aquí nuestra universidad, nuestra Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, tampoco se queda atrás, ¿no? Estamos utilizando también ahora con la nueva currícula todo este tipo de herramientas, todo este tipo de ideologías, que va a permitir que el periodista sea mucho más capaz de desenvolverse y lograr el éxito. Creo que por ahí estamos ya prácticamente amoldando a un excelente profesional en periodismo y en comunicación social, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pretendemos nosotros con respecto al periodismo y responsabilidad social? Creo que la responsabilidad social directamente del periodista es, primero, informar con veracidad y objetividad. Cuando hablo de veracidad estoy hablando que debemos decir la verdad, decir las cosas como son, ¿no? Aunque la objetividad ciertamente es utópica. O sea, según María Teresa de Herrán, una destacada conocedora precisamente de la ética profesional, decía de que la objetividad no existe. Lo que sí puede existir es utópica, y lo que puede existir sí más bien es la verdad. Y es clarísimo, definitivamente. No podemos ser a veces objetivos, porque siempre existe una subjetividad por medio. Entonces lo que tenemos que hacer es informar siempre con la verdad y tratar de acercarnos a la objetividad. Otra responsabilidad social que tiene el periodista es denunciar las injusticias. O sea, cualquier injusticia que se pueda dar o que se pueda presentar, hay que hacerla, hay que denunciarla, ser valientes para ello. Pero todas esas injusticias también debemos denunciarlas siempre teniendo los documentos y teniendo la certeza de que realmente es una injusticia. Porque a veces cuando nosotros hablamos no nos damos cuenta que de repente podemos llegar al tema de la difamación o prácticamente de la calumnia, ¿no es cierto? Entonces, las injusticias hay que denunciarlas, pero teniendo siempre, vuelvo a repetir, una base documental, ¿no? Eso es fundamental, creo yo. Otra responsabilidad social que tiene el periodista es contribuir con una sociedad más justa y eminentemente equitativa. Nuestra sociedad debe ser justa para todos. No podemos permitir, por ejemplo, que nuestro presidente de la República quiera ganar 35.000 soles y un simple trabajador común y corriente, común y silvestre, como a veces nos expresamos, esté ganando solamente 1.025 soles. O sea, miren la diferencia, estamos hablando de más de 30 sueldos mínimos. Más de 30 sueldos mínimos. Entonces, es injusto, ¿no es cierto? Y eso tampoco podemos definitivamente permitir. Tenemos que tener una sociedad justa con sueldos equitativos, tenemos que tener una sociedad justa con el trato humano para todos igual, y además de eso, la equidad pertenece a todos los seres humanos, porque los derechos humanos es lo que nos exigen, ¿no? Y todo eso también nosotros, como responsabilidad social, debemos utilizar. Otra responsabilidad social que tienen los periodistas es el respeto a los derechos de los demás, la privacidad y la dignidad. O sea, yo no puedo estar alegremente denunciando de repente a personas X o común y corriente, por más que sean públicas, y metiéndome en la intimidad o metiéndome directamente violando su propia dignidad, desde ningún punto de vista. Yo no sé hasta qué punto pueden permitir los medios, especialmente los nacionales, que existan programas que se dediquen simplemente a estar difundiendo cuestiones íntimas o cuestiones privadas de mucha gente, así sea de la parando. No podemos permitir eso. Por eso siempre expresa bien claro ese dicho: la libertad de uno termina precisamente cuando empieza la del siguiente, ¿no? Esa es una clara demostración de que no podemos estar
faltando el respeto o estar pasando temas relacionados a la privacidad y la dignidad. Otra responsabilidad que tenemos nosotros los periodistas es ser rigurosos en la investigación. Cuando un periodista no investiga, pues es una persona que definitivamente solamente se dedica a informar. Puede ser, hay periodistas eminentemente informativos que solamente se dedican a informar, pero yo creo que es momento que tratemos de hacer un poco de investigación. Alguien me dijo por ahí que la investigación es ciertamente cara, tenemos que tener unidades de investigación en cada medio, es carísima tratar de ubicar. Es cierto, es cara, pero hagamos investigación de repente en cosas que podemos demostrar al público de que de repente donde yo pongo el dedo puede saltar la luz. Cuestiones irregulares que se pueden dar, por ejemplo, en las municipalidades, en el gobierno regional, en las propias instituciones del Estado como la Policía Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Todo eso significa hacer un trabajo de investigación. No podemos permitir de que se manejen los dineros, por ejemplo, del Estado, se despilfarren o haya temas relacionados a la corrupción y no digamos nada o no hagamos investigación. Ese es el trabajo realmente, pues, de un periodista como parte de la responsabilidad social. Otra importancia de la responsabilidad social del periodista es destapar hechos de corrupción y también el abuso de poder. Miren cuántas cosas que están registrándose actualmente en el país. ¿Cuántos casos de corrupción se están dando en el propio órgano del Poder Ejecutivo? El tema, por ejemplo, de la señora Boluarte, de la operación que se hizo a la nariz, o finalmente la cirugía estética. El propio médico, el doctor Cabán, ha terminado diciendo la verdad, porque sabía él que primero estaba su honor, ¿no es cierto? Primero estaba su honor como médico, porque él ha juramentado precisamente ante una vila para decir que las cosas relacionadas a la medicina hay que decirlas con todas sus letras, joder. Entonces, eso es una preocupación que también debe tener el periodismo dentro del trabajo de responsabilidad social. Otro aspecto es la formación y capacitación continua, claro. De todas maneras, nosotros como periodistas y como comunicadores sociales, nuestra responsabilidad social también es tener una formación y capacitación permanente, ¿no? De repente termino mi carrera y hacer una segunda especialidad. ¿Por qué no de repente una maestría? Y por ahí puedo terminar haciendo un doctorado, ¿no? Capacitarme de repente en otros temas como el diseño gráfico, como de repente inteligencia artificial. O sea, todo eso me permite que yo sea un profesional eminentemente competitivo y además, jóvenes, es parte también de la responsabilidad social. Creo que por ahí estamos ocupando pero muy buenos lugares, ¿no? Esto es muy cierto, de que dentro del campo del periodismo podemos crecer mucho más. Y quiero cerrar, jóvenes y amigos que nos están escuchando actualmente, nos están viendo a través de las redes sociales, una expresión muy clásica de Gabriel García Márquez. Él decía, ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días, lo que implica una obligación de informar con honestidad y buscando la verdad para contribuir en una sociedad mucho más justa. Creo que definitivamente tenía mucha razón Gabriel García Márquez al expresarse de esa forma. Por eso que todos nosotros siempre valoramos las novelas, las lecturas y todos los textos que él ha escrito y que ha dejado como un excelente legado definitivamente para nuestra sociedad y para todo el periodismo a nivel mundial. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la ponencia de nuestro doctor Robert Silva. Muy interesante lo que ha señalado, ¿no? Silva. Pero ya habrá tiempo para ahondar un poco más en estos detalles. Pedimos por favor a los participantes para que al finalizar la siguiente ponencia puedan efectuar las preguntas sea a través del chat que tenemos en la sesión Meet, ¿no? O también quizá levantando la manito para poder participar, ¿no? Entonces vamos a culminar esta parte, esta sección de las ponencias, invitando al doctor Guillermo Raúl Bamaní con el tema desinformación, fake news y ética periodística. Él es doctor en Ciencias de la Comunicación, maestro en Ciencias, Convención en Comunicación, tiene una segunda especialidad en Publicidad y Marketing, paz decano del Colegio de Periodistas del Perú, Región Arequipa, durante el periodo 2014-2015, y docente principal de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Doctor Guillermo Raúl, te escuchamos. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor John, estimados colegas, Robert Silva, Lola Lara, nuestra doctora Vanessa Oviedo, y a nuestros estudiantes, a los futuros periodistas. Gracias, en primer término, por esta invitación. Como siempre les digo en clase a los muchachos, ustedes en algún momento también van a tener la oportunidad, como nosotros, de llevar pues, las riendas de nuestra orden profesional, como es el Colegio de Periodistas de Arequipa, o si no el Colegio de Periodistas del Perú, tal como lo está desarrollando hoy nuestra colega Carola Lara. Más que afirmaciones, me gustaría hacer algunas reflexiones en torno a este tema que se me ha asignado sobre la desinformación, las fake news, la ética periodística. Hablar pues hoy de la libertad de prensa en el Perú, estimados amigos, en realidad esto se ha convertido en una necesidad, ¿no? Como de acuerdo a los cuadros que nos ha mostrado nuestra colega Carola. En un país donde la polarización política, la desinformación, la crisis institucional se cruzan a diario, ¿no? El ejercicio del periodismo se ha convertido en una tarea de alto riesgo. Y ahí están los datos y las estadísticas que nos daban al inicio de este conversatorio. Por lo tanto, amigos, la prensa cumple pues un rol fundamental. Claro, una democracia, ¿no es cierto? Informar con veracidad, fiscalizar al poder, abrir espacios para el debate público. Pero nos preguntamos,
¿qué sucede, no? Cuando ese rol se ve limitado por amenazas, ataques o presiones externas. Esa es, creo, una de las preguntas que siempre nos hacemos, ¿no? Y en medio de este panorama, pues, de desinformación que se propaga con mucha rapidez, como sabemos, las redes sociales, por ejemplo, los grupos de mensajería, ciertos canales digitales, no regulados, se han convertido, pues, en plataformas donde las noticias falsas circulan sin control. Y en un contexto donde los medios tradicionales pierden credibilidad, los periodistas, pues, enfrentamos obstáculos para informar. En torno a las fake news, noticias falsas, estas, como sabemos, no solamente pues socavan, ¿no?, la credibilidad de los medios tradicionales, sino que también se convierte, pues, en un instrumento de control social y político. Y la desinformación, ¿qué crea? Crea, pues, un ambiente de confusión en el que se hace difícil distinguir entre lo verdadero y lo falso. Y amigos, y este clima, ¿no?, este clima por lo que pasamos muchas veces, de incertidumbre no solamente afecta, pues, la capacidad, ¿no?, de los ciudadanos para tomar decisiones informadas, sino también desgasta, pues, el valor de la libertad de prensa. Y a un país como el nuestro, donde el periodismo tiene un rol fundamental, que tiene que hacer vigilancia y el control del poder, las fake news, ¿qué representan? Una amenaza directa a la función básica de los medios, que es la fiscalización. Entonces, si los periodistas, ustedes que van a ser futuros periodistas, futuros colegas, y los medios no son percibidos como fuentes confiables de información, entonces los ciudadanos comienzan, pues, a buscar otras alternativas, como hemos visto, y muchas veces en las redes sociales y en espacios digitales no regulados. ¿Y esto qué hace? Esto alimenta, ¿no es cierto?, la desinformación, la fragmentación de la verdad en diversas plataformas. Los usuarios son bombardeados con una mezcla de hechos verificables y falsos y no tienen las herramientas necesarias para distinguir. En el caso de las fake news, estas, como sabemos, pues, están diseñadas ¿para qué? Para sembrar dudas, desinformar. Y cuando se difunden, ¿no?, ampliamente, los periodistas éticos se ven atrapados en una guerra de relatos, ¿no?, donde la verdad pierde terreno frente a las narrativas que más convienen a ciertos intereses. Y de hecho, los ciudadanos se encuentran atrapados en un ciclo de desinformación, donde muchas veces lo que representa es la versión que más emociona o conviene a una ideología más que la versión basada en hechos contrastados. Y en este caso hablamos de la responsabilidad, ¿no? Y esto es peligroso, no solo para el periodismo, sino para una democracia misma, ¿no? En un entorno donde las noticias falsas son moneda corriente, las personas ya no toman decisiones, es decir, decisiones informadas, sino que se dejan arrastrar, ¿no?, por emociones, prejuicios y miedos. Y cuando un sistema democrático pierde la capacidad de contar con una opinión pública informada y crítica, entonces se abren las puertas, pues, a la manipulación, a la polarización extrema y a la fragilidad institucional. Frente a esto, estimados amigos, estimados futuros colegas, el periodismo ético, pues, se convierte en la principal barrera contra la erosión de la libertad de prensa, ¿no? Y la ética periodística, como sabemos, no es solo una cuestión de responsabilidad profesional, sino el compromiso con la democracia. En este sentido, la ética periodística se presenta, pues, como una herramienta de resistencia, ¿no?, contra las fake news. Si bien en las noticias falsas pueden sembrar dudas momentáneas, la veracidad, la independencia, la responsabilidad de que hablaba hace un momento nuestro colega Robert, de los periodistas, tienen, pues, un poder duradero, ¿no?, que puede restaurar la confianza pública. ¿Y esto qué significa? Esto qué significa que el periodismo no enfrente desafíos, pero implica que el compromiso con la verdad debe ser inquebrantable, incluso cuando la tarea sea difícil o peligrosa, ¿no? Y frente a esto, el papel del periodismo ético y profesional se vuelve más crucial que nunca, porque si no hay medios confiables, los vacíos informativos serán, como sabemos, ocupados, pues, por la mentira, ¿no? Entonces, ejercer la ética no significa no tener una postura, ¿no?, sino tener una postura basada en los hechos, en el respeto a las personas y en el bien común. Y la libertad de prensa no es solo un derecho que el Estado debe garantizar, es también, ¿no?, es también una responsabilidad que los periodistas debemos asumir con rigor, integridad, compromiso, con la verdad sobre todo. Solo un periodismo ético puede resistir, pues, a la desinformación, defender la democracia y ganarse nuevamente la confianza de la ciudadanía. Quiero terminar estas reflexiones, si me permiten, por favor, ¿no?, con estos aspectos. La desinformación no solo distorsiona hechos, distorsiona conciencias, fragmenta sociedades, debilita la democracia. Y frente a eso, el periodismo no puede limitarse a informar. Tiene que incomodar al poder, defender la verdad y servir al bien común. Pero este compromiso no se sostiene solo con una técnica, se sostiene con ética. Y la ética no es un código frío, es una brújula interior. Y en un contexto como el nuestro, ¿no?, donde informar puede implicar riesgos o presión, esta frase es un llamado, ¿no?, que el periodista debe tener técnica, sí, pero sobre todo coraje moral. Porque sin verdad no hay periodismo. Y sin periodismo no hay democracia. Entonces ustedes, como futuros periodistas, no solo van a contar historias, van a ser responsables de lo que la sociedad entiende como cierto, ¿no?, de lo que se recuerda y de lo que se olvida. Y van a ser constructores de memoria, de sentido crítico y de diálogo democrático. Y en un mundo saturado, en el que hoy vivimos, de ruido, su palabra es ética, rigurosa y honesta. Puede ser una luz, y eso no es poco, eso es poder, y hay que usarlo bien. Muchas gracias, amigos. Gracias, doctor.
Muchas gracias, doctor Guillermo Raúl. Importantes sus reflexiones sobre el tema de la ética, la fake news y el contraste de información sobre todo, ¿no? Ahora queremos dar pase ya a nuestros estudiantes. Queremos que ellos participen y que puedan también presentar sus consultas acerca de los tres temas que hemos podido desarrollar de la voz de nuestros decanos del Colegio de Periodistas de Región Arequipa. Si alguien tuviera alguna consulta, la puede escribir por el chat de manera muy rápida, o si no, también puede levantar la mano para poder elaborar su consulta.